Buenas tardes, noches compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que son los implantes de ortopedia y también las prótesis de rodilla y de cadera. El equipo está conformado por mi compañero Víctor Hugo, Cristian, Irving y su servidora. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con los implantes de ortopedia. ¿Qué son? Estas son piezas que permiten sujetar a los huesos que se encuentran fracturados de forma que esta lesión pueda sanar de forma correcta o si llega a ser necesario sustituir su función. Aquí tenemos dos conceptos importantes. El primero es la osteosíntesis, que mediante la utilización de implantes da la función de sostén o soporte interno en lo que se realiza pues esta regeneración o sanamiento de nuestros huesos. Y también el concepto de prótesis, que se emplean para reemplazar total o parcialmente un hueso o una articulación que se encuentra irreparablemente dañados. Entonces este ya sería para reemplazo total y hay que diferenciarlo del concepto de órtesis, que en ese caso es para dar apoyo. No nos confundan. Siguiente, por favor. ¿Qué requisitos tiene una prótesis para que nosotros podamos utilizarla? La primera, la más importante, es que sea biocompatible con nuestro cuerpo, que sea resistente a la corrosión en nuestro medio biológico, que tenga propiedades mecánicas y físicas que sean compatibles con la función que va a desempeñar o que va a sustituir en nuestro cuerpo, que tenga resistencia a la fatiga y que tenga osseointegración. Siguiente. Los materiales biocompatibles buscan no afectar de forma negativa al receptor, no crear algún rechazo que pueda ser como por ejemplo inflamación o que no funcione bien o que estorbe más de lo que ayuda. En estos materiales encontramos acero inoxidable, titanio, cerámica, polímeros de carbono, materiales degradables, injertos óseos y aleaciones de titanio, aluminio y niobio. Siguiente. Ahora sí, ya entrando en lo que es la osteosíntesis, como mencioné anteriormente, es una técnica que consiste en la unión quirúrgica de los fragmentos de un hueso fracturado. Esto con el objetivo de poder estabilizarlos para restaurar lo que es la anatomía y la funcionalidad. Podemos clasificarlo en dos tipos, la interna y la externa, según lo que se necesite o las condiciones en las que se encuentre la lesión. Siguiente. Y aquí les puse una imagen rápida con los tipos de fractura. Y se puede ver, por ejemplo, la transversal se encuentra en la mitad del hueso, oblicua, tiene cierto grado de inclinación, espiralada, conminuta. En algunos la, la fractura mantiene el hueso unido y en otros ya lo separa. Siguiente. Con lo que es la osteosíntesis externa, en este se va a utilizar un fijador para solucionar lo que es la lesión. Y si pueden ver en la imagen, se ve como ese hueso se encuentra pues mal direccionado y con los fijadores externos se busca que se pueda redirigir y poner rectamente o como debería de estar. Este se utiliza principalmente si se trata de una fractura compuesta o tiene un alto riesgo de infección. Siguiente. Y de la interna lo podemos dividir en dos tipos. Fijación interna y reducción abierta, que consiste en una cirugía abierta para fijar los huesos, que sería la imagen de allá arriba donde se ve que se puso ahí la prótesis y que está abierta esa parte del paciente. Y la fijación interna de reducción cerrada, donde hay una reducción sin cirugía abierta y se busca obtener el mismo objetivo. Esto ya depende cómo llegue nuestro paciente. Por ejemplo, la imagen que está ahí se encuentra separado el hueso y buscan unirlo y posteriormente se le pone un sostén para mantenerlo en ese lugar. Siguiente. Ahora, los principios AO. Estos principios son siglas que vienen de esta frase en alemán, que es la Asociación de Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fijación Interna de las Fracturas. Son cuatro principios. El primero es que sea una reducción funcional, que sea una fijación estable,
que se preserve la vascularización del hueso y que tenga una movilización activa precoz, que sería la rehabilitación de nuestro paciente. También con la fijación estable se busca, por ejemplo, en algunas articulaciones que el hueso todavía tenga cierta movilidad, como está en la imagen, o que se mantenga en ese lugar, pero que sea de forma estable. Siguiente. Bueno, y para los principios biomecánicos, para empezar, la biomecánica es la aplicación de las leyes de la mecánica en los seres vivos. Y aquí también vamos a ver el comportamiento de los implantes y el trauma o la lesión. Se determina por el hueso que se encuentra involucrado. Es diferente para huesos largos, huesos cortos, con mayor grosor, menor grosor. El segmento que es afectado, si es la cabeza, la parte media, la conformación de la estructura, la técnica que se vaya a utilizar y el implante que vaya a ser aplicado. En nuestros dos conceptos importantes es la fuerza, que es la energía capaz de cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, y el esfuerzo, que es la combinación de fuerzas que son aplicadas en un área, que son capaces de producir una deformación. Siguiente. Ahora, de los principios biomecánicos, tenemos 5 que vamos a utilizar. El primero es la compresión, que es definido como la fricción que se realiza entre dos fragmentos para su unión, ya sea una fricción transversal o axial de acuerdo a cómo se encuentre la lesión. También está la protección. En este utilizamos implantes que son agregados a una osteosíntesis para que puedan darle soporte o ayuden en su sanación. También está tirante, que es cuando se realiza un tensado en la superficie convexa de un hueso con fractura transversal para que pueda tener una dirección más axial o que esté más recto. Luego está el sostén, que este implante funciona como sustituto para poder mantener cierta distancia entre la fractura y entre esa distancia se pueda regenerar el hueso. Y por último, el que es tutor, que como le dice su nombre, este se utiliza para estabilizar y guiar los fragmentos óseos para que por sí mismos puedan regenerarse de forma correcta. Sigue. Y aquí les dejé una tablita con las indicaciones y los implantes que son recomendados para utilizar de acuerdo al tipo de compresión que tiene, ya sea transversal o axial, la fractura. Siguiente. Los primeros que vamos a ver son los clavos de Steinmann. Este es la clase de implantes más utilizados. Se trata de clavos rectos con punta autoperforante y que tienen grosores que van desde los 2 hasta los 8 milímetros. Y ya el largo va a ser según lo necesitado, pero también puede llegar a ser de 20 centímetros. Este es utilizado para la fijación estable en el hueso y se utiliza como un soporte fuera del campo de fractura. Para osteosíntesis temporal, entonces se puede retirar una vez que ya se haya sanado esa lesión. Siguiente. También tenemos los clavos de Schanz. Estos también son de los más utilizados y en este caso la punta es una punta de trocar. Estos tienen un largo de 10 a 20 centímetros y grosores que van desde los 2 hasta los 5 milímetros. Son indicados para la reducción, alineamiento, estabilización y fijación de fragmentos óseos en procedimientos de osteosíntesis de los miembros inferiores y superiores. Y en la imagen podemos ver un ejemplo, por lo mismo de que tiene esta punta de como tornillo, es que ayuda a dar como mayor estabilidad y fijación. Sí. Y por último de mi parte van a ser los tornillos. Estos los podemos identificar, diferenciar según 3 partes básicas que los componen. El primero es la cabeza. Este nos indica qué tipo de atornillador vamos a necesitar. Los más comunes son los que son hexagonales y unos llamados Star Drive, como podemos ver en la imagen en la parte de hasta arriba. También podemos ver opciones de su forma externa, que puede ser o lisa, o de bloqueo, o de compresión, si también tiene como rosca. Luego está el vástago o el cuerpo, que nos ofrece información sobre el diámetro del tornillo o la forma, y ya también de este depende cómo va a insertarse en el hueso. Y por último, la punta.
si es necesaria alguna broca, si se necesita una aguja guía o si no se va a necesitar algún material extra. Podemos ver puntas estándar que tiene como más redondeado, la canulada, autorroscada y también la autoperforante. Perfecto. Entonces, continuando, vamos a mencionar unos tipos de tornillos. Por un lado, vas a encontrar los tornillos esponjosos, los tornillos de bloqueo y los tornillos corticales. Hablando de los tornillos esponjosos, se van a, bueno, van a ser utilizados principalmente en la fijación en hueso esponjoso. Ahora, por otro lado, están los tornillos de bloqueo. Estos se van a diferenciar, por ejemplo, de los tornillos corticales porque tienen esta rosca. Esta rosca es para que se ancle a la placa como si fuera un único implante. Y aquí la idea es que, como al actuar como si fuera un único implante, se reduzca el daño biológico en el periósteo. Ahora bien, ahora en otros tipos vamos a encontrar los tornillos canulados, los tornillos cónicos y los tornillos de compresión. En el caso de los tornillos canulados, estos van a, bueno, como su nombre lo dice, va a tener un orificio central, como si fuera un pequeño canalito, para que ahí podamos introducir una aguja y que puedan ser guiados en su colocación. Por otro lado, los tornillos cónicos igual van a ser canulados, pero estos van a aportar compresión a los fragmentos de la fractura. Y en el caso de los tornillos de compresión, estos se van a caracterizar por tener una máxima compresión y especialmente para la síntesis de huesos de pequeño tamaño. Ahora bien, hablando de otros ejemplos, van a estar los tornillos twist off, que se van a utilizar frecuentemente en los metatarsianos y van a ser autoperforantes. Y en el caso de los tornillos cementados, aquí los que lo van a diferenciar es que van a ser canulados y en el vástago van a tener orificios para que de ahí pueda fluir el cemento. Esto es un ejemplo de qué procedimientos se pueden llegar a utilizar. Va a ser en la artrodesis vertebral, en pacientes con osteoporosis. Y bueno, entonces, continuando con los fijadores externos, vamos a hablar un poquito más profundamente de ellos. Entonces, básicamente van a ser dispositivos que vamos a utilizar para la estabilización ósea. Estos se van a diferenciar porque van a estar afuera de la piel y van a estar conectados a tubos longitudinales a través de agujas o tornillos. Estos se van a utilizar, o sea, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de que una fractura no se pueda mantener a través de una reducción en tracción o un enyesado, podemos recurrir a la fijación, ya sea de manera interna o de manera externa. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la fijación externa no se va a utilizar si la lesión está muy contaminada o si hay pérdida de piel por el riesgo de infección. Ahí es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, este tipo de procedimiento se va a utilizar en fracturas con minutas de huesos largos, en deformidades de extremidades y alargamiento, y también en fracturas con pérdida ósea importante. También podemos estar hablando de una fractura de pelvis, de fracturas abiertas con pérdida de tejido blando, o en fracturas en pacientes hemodinámicamente inestables. Y en el caso de las contraindicaciones, aquí van a estar como los pacientes con una osteoporosis grave, o pacientes inmunodeprimidos, ya sea como una diabetes no controlable, o pacientes VIH positivos. Aquí no va a estar recomendado. Y ahora bien, habiendo hablado de todo eso, va a haber como dos tipos de aplicación clínica. Por un lado, va a ser la provisional, que esta va a ser a un corto plazo, que estamos hablando de pacientes con fracturas abiertas, con reducciones indirectas, que también sean pacientes politraumatizados con lesiones de partes blandas. Y en el caso de que sea un manejo a largo plazo o una aplicación definitiva, va a ser en el caso de unas infecciones persistentes. Ahora bien, entonces, hablando de sus ventajas, va a ser el hecho de que va a ser menos invasivo, va a haber una menor lesión en la vascularización de ese hueso, va a haber una mínima interferencia en esos tejidos blandos y va a haber poco riesgo en caso de una infección ósea. Ahora bien, entre sus desventajas va a ser que se va a caracterizar por tener una gran restricción en la movilidad articular y también puede llegarse a presentar complicaciones en los orificios de entrada de estos clavos. Ahora bien,
Dentro de sus funciones, se va a caracterizar por cuatro funciones principales, ya sea dependiendo de sus características o del objetivo. Entre ellas va a estar la neutralización, la tracción, la compresión, la flexión y la rotación. Y ahora, para poder lograr estas funciones, van a haber distintas configuraciones. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que van a haber dos tipos de montaje principales. Por un lado va a estar el montaje unilateral y por otro lado va a estar el montaje bilateral. Y en ambos casos va a haber una configuración de tipo monoplanar y de tipo biplanar. Y les puse una imagen a la derecha de estos tipos para poder visualizarlos. Ahora bien, también va a haber otra manera de poder clasificar estos fijadores externos, que van a ser cuatro tipos principales. Por un lado vamos a encontrar los fijadores con tornillos, también vamos a encontrar los fijadores circulares, que estos se van a caracterizar por el uso de agujas. Van a estar los fijadores híbridos, que van a estar en un punto medio, en el que se van a usar tanto agujas como tornillos. Y también van a estar los fijadores pinless, que se caracterizan por ese no uso de los tornillos. Y bueno, condicionando con otro tipo de fijación, van a estar los clavos intramedulares, que igual, básicamente van a ser dispositivos para la estabilización ósea, para fijar para fracturas óseas, principalmente en huesos largos. Y en lo que va a consistir, de manera muy breve, va a ser una barra metálica que se va a introducir a través del canal medular para esta estabilización. Ahora, este tipo de procedimiento se va a indicar, por dar un ejemplo, en fracturas del húmero proximal, en fracturas del fémur proximal, en fracturas diaficiarias de fémur, tibia y húmero. Ahora, aquí la ventaja es que va a haber un riesgo de infección bajo y no van a requerir un seguimiento médico muy continuo o muy exhaustivo, además de una elevada estabilidad mecánica. Pero por el otro lado, entre sus desventajas es que van a ser menos eficaces para controlar rotación, además de que existe el riesgo de desvitalizar el hueso, o sea, exponiéndolo y abocardando la cavidad medular de cada fragmento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta de los clavos intramedulares. Ahora bien, pasando a otro tema, va a ser las placas de osteosíntesis, que igual van a ser dispositivos que vamos a utilizar para la estabilización ósea y que van a consistir en placas, que van a estar llenas de orificios para que a través de esos orificios se coloquen tornillos que se van a encargar de fijar el hueso. Entre estos tipos de placas vamos a encontrar las placas de bloqueo, que estas se van a realizar de manera general en que se pueden adaptar a todo tipo de fractura, no van a ser un apoyo directo sobre el tejido óseo y se pueden utilizar para soportar un tornillo con cabeza de bloqueo o para unir el hueso en la fractura. Otros tipos de placas, va a estar las placas de compresión, que estos generalmente se van a utilizar en huesos cuando la densidad ósea sea menor, y estos se pueden implantar de tal manera que estén en tensión, obligando al hueso a unirse en la fractura. Y también van a estar las placas de contrafuerte. Aquí la idea es que el contorno de la placa se adapte, se alinee con este hueso, para que ella se proporcione una fuerza de compresión uniforme a lo largo de la fractura. Y bueno, también van a estar las placas de puente, que estas son para fracturas óseas fragmentarias. La idea es mantener el hueso en su lugar cuando no hay puntos de anclaje en el punto de fractura. Y los puentes pueden permitir una estabilidad relativa a lo largo del hueso sin alterar los fragmentos óseos. Entre sus desventajas va a ser el que vamos a necesitar una amplia exposición para tener acceso a la fractura, el hecho de que también la placa puede ser lo suficientemente grande para que sea difícil cerrar la piel sobre ella. Y también es el hecho de sus propiedades intrínsecas, es que puede llegar a ser tan rígida que puede causar un efecto de elevador del estrés en cada extremo, donde puede propiciar una fractura. Y bueno, pasamos a la siguiente parte, que sería prótesis de rodilla. Me escucho ahí y bueno, ya sí me escucho y bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la prótesis de la rodilla. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
En esta diapositiva solo les quise poner un pequeño recordatorio acerca de la rodilla. Y bueno, como recordamos, la rodilla va a ser una articulación de tipo sinovial. Esta articulación nos va a dar más fuerza, nos va a dar más estabilidad y dentro de los movimientos que nos va a permitir hacer va a ser, bueno, el principal o el que sea de forma más natural, el de flexión y extensión. Y bueno, ya pasando a los componentes de la rodilla como tal, encontraremos que pues va a estar compuesto por la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, va a estar conformado por el cartílago articular, el cual nos va a ayudar al- a los movimientos, tanto de flexión y extensión, y entre este cartílago, una estructura un componente muy importante son el menisco, que este menisco pues va a absorber los golpes de estos movimientos y va a evitar a que el desgaste sea menor del cartílago articular. Mm, Igual dentro de los componentes importantes a mencionar para las prótesis encontramos a los ligamentos. Dentro de los ligamentos importantes encontramos al colateral medial y al lateral. El medial va a estar situado o insertado de la tibia al fémur. Este ligamento medial, bueno, es muy importante, al igual que el lateral, pero este medial nos va a ayudar a que la rodilla no se vaya muy hacia adentro, o sea, que pues pues sí, o sea, que este ligamento le da como que esta firmeza para que no se vaya excesivamente hacia adentro, o sea, y el ligamento lateral que va del peroné al fémur va a ser lo contrario, va a ayudar a que la rodilla no se vaya o no haga un movimiento excesivo hacia afuera. Después tenemos a los ligamentos anterior y al posterior, a los cruzados, el ligamento cruzado anterior. Bueno, este ligamento cruzado anterior nos va a ayudar a que la tibia no se vaya, por así decirlo, hacia afuera y por enfrente del fémur, y el ligamento posterior impide que la tibia no se vaya o se deslice hacia atrás y por debajo del fémur. Esto es muy importante de recordar, ya que en las prótesis, bueno, hay algunos tipos de prótesis en donde estos ligamentos o se conservan o no se conservan, pero esto va a depender. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Igual, bueno, aquí les puse una pequeña parte de historia, en donde, bueno, a principios del siglo XX, los hermanos Udet van a ser los primeros en fabricar las prótesis de tipo de bisagra. Este tipo de prótesis en bisagra solo permitía el movimiento de extensión y de flexión. En 1954, Shears va a publicar por primera vez sus resultados acerca del uso de cemento para la fijación, en donde pues estos resultados van a ser muy exitosos. Y bueno, esta parte igual es importante, que la mencionaré un poco más adelante, al igual que mi compañero, sobre la fijación, que se puede usar, bueno, se puede ser cementada o no cementada. Para 1968 encontramos que Morgan y Freeman van a realizar la prótesis de rodilla, pero en este tipo de prótesis se va a usar como tal en medio de, bueno, los componentes de la bandeja tibial y femoral se pone el inserto, que igual lo mencionaré en los componentes más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después tenemos a Burstein e Insan, que bueno, estos dos van a fabricar modelos de prótesis en donde en ambos modelos se van a sacrificar los ligamentos, eh, el ligamento cruzado anterior y el posterior. Esto, bueno, ellos mencionaban que al sacrificarse estos ligamentos, pues iban a mejorar un poco o un mucho la capacidad de subir y bajar escaleras, así como evitar las subluxaciones. Ellos afirmaban esto. Y bueno, ya por último, Goodfellow y O'Connor van a realizar la prótesis con un concepto que se usa un método en donde los componentes hagan
una como tal fricción mínima. Entonces, estos van a ser muy importantes para evitar el desgaste de la prótesis conforme ¿Te dejaste de escuchar, Irving? ¿Me escucha? Ya se escucha. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Ya. ¿Hasta dónde se quedaron? Si es que me dejaron de escuchar. Ah, bueno, bueno, gracias. Bueno, esa parte ya era lo último de historia. Entonces ya pasamos como tal a las prótesis y a sus tipos de prótesis. La siguiente diapositiva, por favor. Ah, bueno, ya pasando a las prótesis, empezaremos con este tipo de prótesis que, bueno, como su nombre lo indica y se va a inferir, solo se va a usar este tipo de prótesis unicompartimental cuando solo haya una afectación de un lado de la articulación de la rodilla. Y igual vi por ahí que no muchos de los cirujanos la utilizan, esto debido a que pues el que se ponga la prótesis de un lado no va a impedir que la afectación se pase hacia el otro lado. Entonces, pues no por eso se usa o no se usa muy utilizado, pero si es que se llega a usar, la indicación ideal es que pues el paciente solo tenga una afectación de un lado, o sea, nada más de una parte, que el paciente tenga un día mayor a los 65 años de edad, que tenga una movilidad de flexión de más de 90 grados y que su ligamento cruzado anterior esté bien. Esas van a ser como que las indicaciones para este tipo de pacientes, pero no son tan usadas esas prótesis como la siguiente prótesis, que bueno, la siguiente diapositiva, que bueno, ya como podemos ver en esta prótesis, pues ya va a ser la más usada y la más habitual y pues va a consistir en el reemplazo completo de las dos superficies articulares de la rodilla como tal. Entonces, pues en esta prótesis hay una afectación general de la rodilla. Y bueno, para empezar hablando de esta, la siguiente diapositiva, encontraremos a los componentes de esta prótesis. Como tal, tenemos muy pocos, pero pues aquí podemos ver la imagen que tenemos al componente femoral, que pues este componente se va a insertar en la parte distal del fémur, y este componente femoral pues va a servir un poco como deslizamiento y para la fricción. Después tenemos a la parte inferior, a la parte que va a la tibia, la bandeja tibial. Esta bandeja tibial pues se va a insertar en la parte proximal de la tibia y en esta bandeja tibial es donde se va a fijar el inserto de polietileno. Este inserto se va a fijar en esta bandeja, y pues como tal su función pues nos va a ayudar a que exista este componente de deslizamiento y de fricción para los movimientos de flexión y de extensión de la rodilla. Y bueno, la siguiente, por favor. Esos componentes son los principales. Y en este tipo de prótesis existen subtipos de prótesis que se llegan a usar. Como podemos ver en la imagen, el primer tipo de prótesis es el CR. Eh, en este tipo de prótesis, pues lo que va a hacer es que el ligamento cruzado posterior se va pues a dejar ahí, o sea, se conserva el ligamento cruzado posterior. Esto ya que se dice que hace que la biomecánica sea más natural, o sea, de forma más natural, y también una ventaja es que pues el hueso pues se conserva un poco más en este tipo de prótesis. En el siguiente tipo de prótesis, PS, posterior estabilizado, este ligamento cruzado posterior sí se quita. Este, y bueno, al quitarse, su función se va a reemplazar con el uso de un como tipo
Pues es que más o menos es un poste que Es, imita, es, ¿qué? Perdón. es, es un tope o pivote que evita que se And- vaya para atrás la tibia. ujú. Entonces, Ujú. pues en este tipo de... No, sí, muchas gracias, doctora. Eh, pues sí, básicamente es ese, lo que mencionó la doctora, ese pivote que simula la función del ligamento cruzado posterior, pero en este tipo de prótesis se va a consumir más el hueso. Después el siguiente tipo de prótesis es el CS, que pues como su nombre lo indica, que los dos ligamentos se van a sacrificar y se van a quitar. Y el método, o más bien la estabilidad, la forma en la que se va a estabilizar es que el inserto de polietileno se va a fijar más todavía sobre la parte de la bandeja de la tibia. Y bueno, ya por último, subtipo, tenemos al prótesis de la plataforma rotatoria. Este tipo de prótesis, bueno, el inserto de polietileno no va a estar completamente fijada a la bandeja tibial, sino que se va a dejar un poco flojo, por así decirlo, lo que pues va a permitir el movimiento o una mayor movilidad de la prótesis. Pero pues este tipo de prótesis lo que va a pasar es que va a aumentar el riesgo de las luxaciones. Entonces, pues, esta es una como de las desventajas de esta prótesis. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, dentro de las indicaciones para este tipo de prótesis, encontramos a que el paciente presente pues un dolor intenso, a que la parte funcional, bueno, más bien a que haya una deficiencia de la parte funcional de la rodilla en la escala WOMAC, que tenga un puntaje mayor a 60. Bueno, esta escala está en la siguiente diapositiva, pero ya cuando pasemos la explico un poco mejor. Y también que en la escala de Kellgren, ajá, tenga sea hasta pues en la escala más del 1 al 4 y que sea el número 4, que este número 4 va a ser muy severo en esta escala. Y bueno, dentro de las contraindicaciones está que el paciente tenga una infección activa concomitante, que tenga el paciente una deficiencia del aparato extensor y también que tenga una deformidad con genu recurvatum grave, o sea que la rodilla esté muy atrás, muy hacia atrás la rodilla. Y bueno, en la siguiente diapositiva están bueno, no, dentro de las contraindicaciones también hay que sean pacientes con Parkinson, que sean pacientes que tengan mayor a 75 años de edad también. Esas son algunas otras contraindicaciones. En la siguiente diapositiva encontraremos las escalas como, bueno, la primera es, una indicación es que el paciente se encuentre en la escala número 4, o sea, que sea muy severo, que tenga una marcada estrechamiento de la interlínea, que tenga una abundante esteofitosis, una deformidad de los extremos óseos. Como se puede ver en la escala y en la imagen, pues el número 4 es ya muy severo, o sea, ya cuando hay una deformidad muy grave dentro de la rodilla. Y del otro lado está la otra escala, en donde pues al paciente se le hacen preguntas acerca de actividades diarias y pues se van a puntuar del 0 al 4, en donde pues se va bueno, en esa escala podemos ver que hay varios conceptos como que el paciente tenga dolor, rigidez y que su función de pues la movilidad sea, eh, bueno, más bien se va a ver la función como tal de la rodilla. Entonces, pues como podemos ver, hay muchísimos puntos que se van a puntuar. Y la siguiente diapositiva, por favor. En esta les puse un video. Bueno, el video es un poco más rápido, pero abajo les dejé el link de cómo tal la cirugía real. Pero en el video está muy bien explicado cómo es este reemplazo de la rodilla. Si mi compañero puede poner, por favor.
Ya se va a acabar, creo, el Zoom. Entonces, si quieren, le dejamos hasta aquí y ya ahorita que nos conectemos, ya seguimos. Muy bien.